Bienvenidos, pasen y vean, hoy vamos a hablar de Annette, dirigida por Leos Carax, que vuelve después del parón de Holly Motors. Ganó este señor el premio a Mejor Director en Cannes y se estrenó esta película el 20 de agosto, es decir, hace 5 semanas más o menos, pero bueno, yo voy a mi ritmo. Por cierto, esto no es publicidad ni nada porque nadie me paga, pero bueno, es una experiencia. Yo vi esta película en el Cine X, que era un antiguo cine de Madrid, fue el primero de España y bueno, es una experiencia porque el sitio es precioso. Este musical es una producción Francia, Alemania, Japón, Bélgica, es decir, wow. Yo cuando vi esto digo, rara, pero no. La película se centra en la historia amorosa de dos personajes, Henry Young, Henry interpretado por Adam Driver y Young interpretado por Marion Cotillard. Ella es una cantante de ópera muy alabada y él es un monologuista de estos de stand-up comedy, un poco comedia guarrera, un poco de esto de políticamente incorrecto, ¿no? Esta relación amorosa es centro de miradas, especialmente el público, los medios, pero sobre todo la prensa más sensacionalista. La relación empieza a desmoronarse tras la llegada de su hija Annette, que es un títere, rollito Pinocho, da un poco de cringe. La verdad es que me recordaba muchísimo a Renesmee de Amanecer, pero llegas a empatizar con este títere, la verdad, y bastante, y me sorprendió. El caso es que con esta llegada, Adam Driver, además de con las acusaciones de 6 mujeres, entra su personaje como en una espiral autodestructiva bastante violenta, sobre todo alimentado también con rumores de violencia intrafamiliar por parte no solo ya de la prensa y el público, sino incluso el público que va a verlos, ¿no? Lo que antes le hacía gracia, ya no, siendo lo mismo. Por cierto, voy a hablar con spoilers, así, advertencia. Debo decir que a mí Adam Driver me ha encantado, creo que le acompañamos desde el inicio a él, ¿no? En este viaje y en esta historia, muchísimo más que a ella, claro. También para que desde el inicio no produzca un rechazo por todos los acontecimientos que van a suceder después, ¿no? No llegas tampoco a empatizar, creo yo, al menos yo no creo que esté hecho para empatizar, sino simplemente para acompañarlo a él. Él como actor se vuelca muchísimo en lo que sucede en pantalla. Tiene una escena además sobre un escenario que yo me quedé a cuadros porque dije, me está produciendo rechazo a lo que veo, pero le estoy admirando muchísimo como actor que sea capaz de hacer esto. Annette empieza arribísima con un plano secuencia que ya está no solo rompiendo la cuarta pared, sino que nos está diciendo a nosotros lo que vais a ver es un artificio claro, es una obra de teatro grabada, como Hamilton nos habla a nosotros, nos interpele directamente y nos mete en lo que vemos en escena canción tras canción, porque aquí las canciones no son un ente aparte que simplemente da sentimiento y ya está, sino que no solo la trama sucede atravesada por estas canciones, sino que el diálogo son las canciones, apenas hay diálogo. Las canciones, por cierto, van a cargo de Sparks. Lo importante, lo sustancial, no solo lo útil, sino todo lo que mueve la película está cantado, y esto puede ser un choque, sobre todo cultural, para una parte del público, pero no es ni malo ni bueno, que se diferencia así de otros musicales, aunque si has visto, yo que sé, In the Heights recientemente, que tenéis vídeo también en el canal, mis escenas y por tanto mis canciones favoritas, aunque no creo que esto le interese a nadie, pero yo vi muchísimo de dónde sacar y muchísima chicha en la inicial, que es súper sorprendente, ¿no? Es muy sorpresiva, y también en esa de Marion Cotillard de A Girl From Nowhere, que te pone en contexto, ¿no? Y te da el background de ella, de llegar a dónde está y por qué también sostiene esa situación. Y luego también la del conductor de orquesta, ¿no? Sieber creo que se llama, que dice, espérate un momento, excuse me a minute, y empieza pues a hablar y cantar y explicar lo que va a hacer, cómo se siente y qué piensa de esa situación y qué ha tenido. Y por supuesto hay varios leitmotivs por toda la película, uno de ellos es We Love Each Other So Much, We Love Each Other So Much, que empieza pues ahí suavecito, con un pianito, muy sentimental, muy romántico, y se torna en un rock. Estos factores irreales u originales que están regados por toda la película, empezando por esa Marion Cotillard sacada de ultratumba, ¿no? Del fondo del mar como la sirenita, pero que da un miedo que te cagas, pues le da tinte y le da más fondo y le da más relieve a que todo lo que te está contando es una fábula, es un cuento, y
tampoco pierdes el foco de la narrativa de lo que te está queriendo decir. La historia realmente nos habla de violencia machista, violencia intrafamiliar, explotación infantil a través del espectáculo, esas masculinidades explosivas, cierta crítica también al funcionamiento y los engranajes de la industria. Voy a decir que es muy llamativo como al principio, y muy representativo de esta época, como al principio el público pues alababa el discurso rompedor o políticamente incorrecto, no me gusta usar esas palabras porque pero de Henry, ¿no? Y luego dicen, siendo el mismo, que ha cambiado, que esto es otra cosa, que le baja 3 octavas, ¿no? Es decir, cómo el público ensalza a ciertos personajes que a lo mejor no deberían ser ensalzados para luego tirarlos desde un pedestal por ser lo que el público quiere o busca que sea. Y no solo le pasa a él, también le pasa a ella, que como dice Henry, el público desea verla morir cada noche. En lo visual, esta película es una pasada, hay un montón de detalles en lo simbólico, ¿no? Por ejemplo, cuando Annette está siempre rodeada de monos de peluche en relación al padre, ¿no? Luego también en la forma en la que él viste de verde, cuando viste de verde, ¿no? Porque es como su color. Y luego también cuando Anne viste de amarillo o de azul, y cómo se intercambian estos colores a veces y por qué. Luego también cómo la luz es simbología de don, pero también de maldición y de venganza, por tanto, cuando es en forma de luna, muy interesante, muy estudiado también. Pero en general todo este artificio que vemos muchas veces, que decimos es que se nota que es falso, ¿no? Que da sensación de artificio, está hecho muy a conciencia, sobre todo la parte de los noticiarios te descacharras porque parece que está hecho por una persona de tercero de primaria. Te refuerza estar viendo un escenario, un teatrillo, ¿no? Y te funde al público en esa escena, ¿no? Y participa, el público es participante activo de lo que sucede, porque le dice directamente, interpela al espectador y le dice, tú eres también parte de esto, aunque estás viendo una película, sabes que realmente formas parte de este engranaje cuando sales del cine en la vida real, como una metáfora del mundo en el que vivimos, ¿no? Que la vida es un escenario y nosotros somos los actores, esa idea, no me acuerdo de quién lo decía. Es decir, todos hemos participado en esa estructura de ensalzar, alabar y destruir carreras, y yo me interpelo también personalmente en no solo vemos los toros desde la barrera, participamos, y nuestras decisiones como público, y gracias también a los canales que tenemos actualmente en el mundo actual contemporáneo, también participamos muchas veces en esa toma de decisiones políticas, económicas, culturales, industriales, en mayor o menor medida, y veces que no, evidentemente, que no podemos influir aunque pensemos que sí. Sin duda, Annette tiene mensajes fuertes donde no creo que se posicione la narrativa, sino que creo que simplemente te los presenta y ya como espectador tienes que hacerte responsable de tus conclusiones para con esta película, que sales del cine pensando, y a mí esto me gusta, en mayor o menor medida, no es un explotamiento de cabeza decir, oh madre mía lo que he visto, pero sí que te impacta de alguna manera, no solo la puesta en escena, sino que te tienes que hacer responsable eso de qué me ha querido contar, qué quiero yo sacar, que trata al público como personas maduras y participantes de la cultura. Pero sobre todo es un espectáculo visual impresionante, a mí me gusta, sobre todo ese tono falso que tiene. Sufrí un poco de síndrome de Estocolmo y no sé si a vosotros os pasó también, que evidentemente al principio es un choque, nos rompe los esquemas porque no estamos acostumbrados a esa forma de estructurar, a lo mejor, sobre todo en lo visual más que en la estructura, pero luego encontramos códigos y reconocemos códigos y estructuras comunes, y es cuando a lo mejor pierde un poquito, al no tener esa sorpresividad del principio, no te hace pesado, a lo mejor no es aburrido, a lo que quiero decir, porque va rapidísimo, suceden muchas cosas, no es tampoco un lugar común. Entiendo que se le pueda resultar pesado a una parte del público, a mí no, sinceramente, yo lo disfruté, yo quería volver a verla cuando terminé. Rompe esquemas, es original, es impactante, sobre todo al principio, la música a mí me encantó, la música es el diálogo, vuelvo a decir, o sea que es la historia en realidad. Pero sobre todo con esa musicalidad que tiene, ¿no? Y esa forma de mezclar también géneros en su justa medida, tampoco no hay bachata aquí, pero también debo decir que a pesar de todo esto visual también es muy heredera de su tiempo y está atada con grilletes a nuestro contexto sociocultural, y sabemos de lo que estamos hablando y de la industria que estamos hablando, y esto me gusta, también las reflexiones que te hacen hacer, no porque te lo meta con embudo, sino porque
es de lo que bebe, de su contexto, y nos habla pues de estas cosas, de explotación a menores a nivel laboral, de la industria musical, del espectáculo, de las relaciones románticas complicadas, por poner un eufemismo, pero ya sabéis a lo que hablo, de estas masculinidades políticamente incorrectas, estas cosas. Por cierto, la última escena, y esto es un macro spoiler, avisados quedáis, se revela al final a la niña, me parece muy impactante. Y una conclusión personal, que esto seguramente no sea la razón y no lo tenía en guión, creo que la utilización del muñeco de Annette como títere, sobre todo a lo largo de la película hasta la revelación final, es también para que no sea tan dura para nosotros de verla, y también para decir que esa niña es un muñeco roto, no solo por lo sucedido en su casa, sino lo sucedido en la industria, ¿no? Que es un juguete roto, esta expresión horrorosa que se dice de muchas niñas Disney, ¿no? Y que solo al final se revela como eso, como una niña a la que le han hecho muchísimo daño y que ha perdido mucho. Ha perdido mucho. ¿Por qué no utilizaban la niña? Porque llegamos a ver a una niña y yo salgo llorando del cine. Y esta película sin duda me dejó pensando. Cuando salí del cine saqué una lectura, fui escuchando luego las canciones en casa y saqué otra lectura. Me incita a tener ideas y a cuestionarme mis ideas también, y es lo mejor que le podemos pedir al cine, aparte de que nos impacte, y esta película lo hace. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en nada porque voy a hablaros de los estrenos de cine que se vienen próximamente. Iba a hacer como siempre, como todos los meses, de cine y de series y de plataformas, pero chica, me han salido 7 páginas de Word, simplemente pasando títulos, así que simplemente vamos a hacer de cartelera. Y próximamente también os hablaré de Dune, que la voy a ver hoy, o sea, vuestro domingo a lo mejor. Adiós.